Muy buen día a todos, mi nombre es María Gabriela Jiménez Garzón y soy estudiante de Derecho de cuarto semestre en la Universidad de Santander, UDES. En el video a continuación vamos a hablar de todo el proceso que se da en una demanda judicial, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, haciendo referencia al decreto 806 del 4 de junio del 2020, resaltando las diferencias de cómo se lleva la demanda de acuerdo al Código General del Proceso y de cómo se hace ahora de acuerdo al decreto 806, por la emergencia que está viviendo el país por el COVID-19. El 1 de julio del 2020 se reanudaron los términos en la rama judicial y con ello la implementación del decreto 806 que busca la utilización de medios virtuales en todos los procesos. Podemos decir que el decreto 806 del 4 de junio del 2020 fue creado para impulsar el uso de medios tecnológicos para permitir que los procesos judiciales sigan su curso, garantizando el derecho al acceso a la administración de justicia de los ciudadanos, de acuerdo al marco de la emergencia económica, social y ecológica en la que se encuentra el país actualmente. La tecnología pasa a ser de gran importancia en los procesos judiciales y una responsabilidad a los abogados y funcionarios públicos para lograr utilizar estos medios y establecer un canal digital donde se pueda realizar todas estas actuaciones judiciales. Además, si una persona no cuenta con un mecanismo virtual, podrá hacerlo de manera presencial, pero con todos los protocolos de bioseguridad que haya dispuesto para él el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Salud. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el proceso desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Primero, empezamos con lo que es la presentación de la demanda. Según el artículo 89 del Código General del Proceso, la demanda se entregará sin necesidad de presentación personal ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de la fecha de su recepción. Con la demanda se deberá acompañar copia para el archivo del juzgado y tantas copias de ellas y de sus anexos para cuantas sean las personas a las que deba discorrerse el traslado. Además, deberá adjuntarse la demanda como mensaje de datos para archivo del juzgado y el traslado de los demandados. Al momento de la presentación, el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados y si no estuvieren conformes con el original, los devolverá para que se corrijan. La presentación de la demanda, según el decreto 806, cambió de la siguiente manera. Primero, existen nuevos requisitos formales para la demanda. La demanda debe contener, primero, el canal digital o correo electrónico, donde deberá ser notificado las partes, sus representantes y apoderados, también los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser notificado del proceso. Segundo, los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los anunciados y enumerados en la demanda. Ahora sí, la presentación digital de la demanda. La demanda se presentará en forma de mensaje de datos, al igual que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos de reparto, cuando haya lugar a esto. En el traslado de la demanda, no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas de la demanda, ni sus anexos para el archivo del juzgado, ni para el traslado. Luego pasamos a una segunda parte de esto, que es la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Que según el artículo 90 del Código General del Proceso, cuando una demanda es presentada, hay tres opciones. Puede ser rechazada, inadmitida o admitida. Primero, puede ser rechazada y se puede dar por falta de competencia y jurisdicción, que es cuando un juez no tiene la competencia o la jurisdicción para conocer de ciertos procesos. Segundo, puede ser rechazada por caducidad. La caducidad opera por sí sola en el tiempo y eso depende del derecho para determinar cuál es el lapso de caducidad. Y tercero, puede ser rechazada por no haber sido subsanada, que es cuando no se corrigen los errores de la demanda. Ahora, una demanda puede ser inadmitida, que es entonces cuando el juez concede 5 días para subsanar los errores de la demanda. Si no lo corrige bien o a tiempo, se la rechazan. Y por último, puede ser admitida, que es cuando todo está en orden, el juez admite la demanda y nace inmediatamente la obligación de notificar al demandado. Ahora, la admisión, inadmisión
y admisión de la demanda, según el decreto 806, en esta parte solo cambió lo que es la inadmisión de la demanda, que se dice que la demanda podrá ser inadmitida por, primero, no indicar en el cuerpo del documento el canal digital donde deban ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser solicitado al proceso. Segundo, el demandante, al presentar la demanda simultáneamente, deberá enviar por medio de correo electrónico copia de ello y de sus anexos al demandado, salvo cuando solicite medidas cautelares o se desconozca el lugar de notificación del demandado. El secretario o funcionario que haga sus veces tiene el deber de velar por el cumplimiento de este envío al demandado, de copia de la demanda y de sus anexos. De que no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Ahora, en este proceso continuamos con lo que son las notificaciones judiciales, que según el Código General del Proceso existen muchas formas de notificar una demanda judicial. Algunas de ellas son, primero, la notificación personal, que no es más que una mera citación que invita al demandado a acercarse al despacho judicial para ser notificado de la demanda que ha sido instaurada en su contra. Se dice que la notificación personal, si el demandado se rehúsa a recibirla, no pasa nada. Simplemente se deja transcurrir los días hábiles para ser enviada la siguiente notificación, que es la notificación por aviso, que esta es propiamente una notificación, toda vez que con el documento que se notifica se anexa copia simple del auto admisorio de la demanda más el traslado de la misma. Una vez la parte demandada recibe la notificación por aviso, comienza a transcurrir el tiempo para ejercitar el derecho a la defensa o no. La notificación por aviso se encuentra en el artículo 292 del Código General del Proceso y nos dice que el aviso será elaborado por el interesado, quien lo remitirá a través del servicio postal autorizado a la misma dirección a la que fue enviada la notificación personal. Tenemos otra notificación, que es la notificación por estado, que es la comunicación diaria con los despachos judiciales informando del trámite de cada proceso. Otra notificación es la notificación por emplazamiento, que se realiza cuando desconocemos el paradero de la parte demandada. En este caso ponemos en conocimiento al despacho judicial mediante un memorial o en el acápite de las notificaciones. Ahora, las notificaciones judiciales, según el decreto 806, tuvieron algunos cambios. Algunas notificaciones sufrieron estos cambios, como lo que fueron la notificación personal y por aviso. La notificación personal se surtirá con el envío del auto admisorio de la demanda únicamente, puesto que la demanda y sus anexos han debido ser remitidas por su contraparte al demandado desde la presentación. Se obviará la notificación por aviso hasta el 4 de junio del 2022, que es hasta cuando tiene vigencia el decreto. La notificación que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realiza la notificación, sin necesidad de previa citación o aviso físico o virtual, de igual forma para el traslado. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles después del envío del mensaje. Los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de haberse surtido la notificación. También sufrieron cambio la notificación por estado, que como regla en general se fijará virtualmente, incluyendo el texto de la providencia, sin necesidad de impresión, firma o constancia alguna. Se excluye de esta disposición, respecto del conocimiento público de la providencia, la solicitud de medidas cautelares, lo relativo a derechos de menores o la existencia de reserva legal a árbitro del juez. También la notificación por emplazamiento sufrió cambios, que se dice que no será necesario cumplir con la carga de emplazar por un medio físico, como es en el caso del periódico. Se llevarán a cabo únicamente a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas. De acuerdo a los traslados, cuando una parte acredita haber admitido copia de un escrito del cual deba correrse el traslado a los demás sujetos procesales por un medio de canal digital enviado, no será necesario el traslado por secretaría. El traslado se entenderá realizado 2 días hábiles después de enviado el mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
Luego pasamos a lo que es la contestación de la demanda en este proceso, que según el artículo 96 del Código General del Proceso, la contestación de la demanda contendrá, primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo y demás datos. Segundo, pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de lo que se admiten, de los que se niegan y de lo que no les consta. Tercero, las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones que se quieran hacer del fundamento fáctico, juramento estimatorio y la negación del derecho de retención si fuese el caso. Cuarto, la pretensión de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer, si no, obrar en el expediente. Quinto y último, el lugar, dirección física y de correo electrónico que tenga o estén obligados a llevar donde el demandado, su representante y apoderado recibirán las notificaciones personales. A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y representación. La contestación de la demanda, de acuerdo al decreto 806 del 2020, queda igual y no sufrió cambios. Ahora continuamos con lo que es la audiencia inicial. Una vez ya pase el trámite y el traslado y contestación, sale un auto que tiene como nombre auto fija fecha para audiencia, el cual sale por estado y sobre este auto no cabe ningún recurso. En caso de que ese mismo día tenga audiencia, el abogado puede pedir que la aplacen, pero no presentar ningún recurso. El aplazamiento de la audiencia inicial solo ocurre una vez, la segunda es por fuerza mayor o por caso fortuito. En el protocolo de la audiencia tenemos que el secretario de la audiencia dice cuáles son las restricciones y prohibiciones, cómo debe ser el comportamiento en la sala, luego entra el juez y todos pasan a ponerse de pies. Llega lo que es el inicio de la audiencia, en donde se procede a presentar a las partes y a sus apoderados. El juez dice la naturaleza del proceso y hace un breve resumen del proceso. Las partes pasan a decir las generalidades de la ley, como son el nombre, la cédula, dirección, correo electrónico, entre otros. Se llega a la etapa de conciliación, en donde el juez da un discurso de lo que es la conciliación y le pregunta a las partes si tienen interés de conciliar. En el saneamiento, el juez busca si hay un vicio en el trámite que se le ha dado el proceso hasta el momento. El juez le da la palabra a los apoderados de las partes para que ellos manifiesten si encuentran algún error que pueda avivar el trámite que se le ha dado el proceso hasta ese momento. En la fijación del litigio, el juez busca mirar a qué punto de acuerdo llegaron las partes con la demanda y con la contestación. El juez va a fijar litigio en el que las partes no estuvieron de acuerdo y donde una de las partes dijo que sí. Luego pasamos a lo que es la audiencia de instrucción y juzgamiento, en donde primero se da lo que es la presentación de las partes. Las partes identifican sus apoderados y dicen lo que son las generalidades de la ley y la calidad en la que actúan en el proceso. Pasamos a lo que es el saneamiento, que en esta etapa se utiliza para subsanar los errores procesales que se dieron durante la audiencia inicial o que no se tomaron en cuenta en esta misma audiencia. Luego se da lo que es la práctica de pruebas. En esta etapa se practican todas las pruebas que se decretaron durante la audiencia inicial. Seguimos con lo que son los alegatos de conclusión. En esta etapa procesal, los abogados intentan persuadir al juez para el reconocimiento de los derechos y obligaciones o a la exoneración de la responsabilidad. Durante el abogado durante esta etapa puede obligar a que de pronto los jueces cambien de opinión. Y por último tenemos la sentencia, en donde el juez decidirá si concede o niega las pretensiones y si así lo desea podrá tomar la sentencia por escrito en un término de 10 días. Las audiencias judiciales, según el decreto 806 del 2020, sufrieron algunos cambios y se llevarán a cabo de la siguiente forma. Las audiencias se llevarán a cabo de forma virtual o telefónica, a través de los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes. En ella deberán facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. No se requerirá de la autorización de la que se trata en el parágrafo 2 del artículo 107 del Código General del Proceso. Y no obstante, con autorización del titular del despacho
cualquier empleado podrá comunicarse con los sujetos procesales antes de la realización de las audiencias con el fin de informar sobre la herramienta tecnológica que se utilizará en ello o para concretar una herramienta distinta. Hablando del deber de los sujetos procesales, tenemos que en el artículo 78 del Código General del Proceso establece un listado de deberes para las partes y sus apoderados. Asimismo, el artículo 42 de la norma enlista una serie de directrices para el juez. El decreto 806 complementa estos deberes para todos los sujetos procesales, agregando el de realizar todas sus actuaciones, incluida la asistencia a audiencia y diligencia, a través de los medios tecnológicos. Entonces, para cumplir con estos deberes, deberán suministrar a la autoridad judicial y competente y a todos los demás sujetos procesales los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite. Igualmente, enviar a través de estos canales un ejemplar de todos los memoriales y actuaciones que realice, simultáneamente copia incorporada al mensaje enviado para la autoridad judicial. En el caso de los expedientes digitales, en que no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, se autoriza a todos los sujetos procesales a proporcionar por cualquier medio las actuaciones procesales que se encuentren en su poder y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. Y por último tenemos lo que es la sentencia, que cuando el juez dicta el fallo, lee lo que las partes aportaron, cuáles son sus consideraciones, por qué va a tomar esa decisión y al final dice él resuelve que es la sentencia. Según el decreto 806 del 2020, esto no cambia. El juez dicta la sentencia de la misma forma, solo que ahora de forma virtual. Muchas gracias a todos.